En todos los idiomas, los hablantes pueden comunicar quién está haciendo qué a quién. Hay tres formas de estructurar esto. Según el orden de las palabras, cambiando la forma del verbo o la forma del sustantivo o el pronombre. Una manera de expresar esto es a través del orden de las palabras. El inglés es un ejemplo de un idioma que estructura los sustantivos de esta forma. Bob called John, que significa Bob llamó a John en español, transmite un mensaje muy diferente de John called Bob o Juan llamó a Bob. Si reemplazáramos los sustantivos por pronombres, tendríamos una estructura diferente para indicar quién hace qué a quién, como en He called John, llamó a Juan, o John called him, Juan lo llamó, o incluso He called him, él lo llamó. Aquí la forma del pronombre cambia para mostrar quién es el que llama, he, y quién es el llamado, him. Este método de estructurar la oración se llama marca de caso. En otros idiomas, la misma información se expresa mediante otras formas verbales que se llaman conjugaciones o concordancia entre sujeto y verbo o referencia al participante. El español es un ejemplo de este tipo de idiomas. La forma del verbo depende de quién está realizando la acción. En llamé es yo. En llamó es él. Y en llamaste es tú. En esta clase de idiomas es común no utilizar un pronombre separado ya que la información es comunicada por medio del verbo. En estos ejemplos vemos que la información sobre quién es el sujeto está en los sufijos e, o, y, aste. En algunos idiomas, la marca de objeto también se indica en el verbo. En amárico se marcan tanto el sujeto como el objeto. Ter-ut significa ellos lo llamaron. Teru-at significa ellos la llamaron. Teru-achiu significa ellos los llamaron. La u en estos ejemplos indica que ellos son quienes realizan la acción y et, at y a-achiu, quienes reciben la acción. Desde luego que es posible utilizar más de una opción. El inglés indica quién hace qué a quién mediante el orden de las palabras. Sin embargo, vemos una segunda estrategia en los pronombres, que adoptan diferentes formas según la persona y la relación gramatical de sujeto frente a objeto. ¿Por qué es importante esto? En la traducción es importante tener en cuenta la forma en que las distintas lenguas indican quién realiza la acción y a quién se la realiza. Hay que pensar en el idioma fuente, en el que está escrita la obra, el idioma meta, al que se está traduciendo, y en cualquier idioma local de comunicación amplia que se utilice en reuniones o materiales de referencia. Helga Schroeder estaba dando un taller sobre el discurso a 5 equipos de traductores nativos en Kenia. En esos idiomas no utilizan pronombres personales separados como él, yo o ellos para indicar el sujeto y el objeto, sino que colocan prefijos y sufijos a los verbos. Los pronombres aislados solo aparecen cuando la persona a la que se hace referencia es importante, está enfatizada o no queda clara en el contexto. Todos los traductores que participaron del taller tradujeron desde el inglés, y como en inglés los pronombres aislados se utilizan todo el tiempo, los copiaron y los utilizaron mucho más de lo que normalmente harían. El resultado fue algo así. Él mismo fue al río y ella misma lo vio a él mismo. Los pronombres quedaron enfatizados de manera inapropiada. Al descubrir los patrones de sus propios idiomas, todos los traductores revisaron sus traducciones y eliminaron la mayoría de los pronombres personales que habían colocado de manera aislada. El hebreo, idioma original del Antiguo Testamento, es como estos idiomas de Kenia y tampoco utiliza pronombres separados para indicar quién está realizando la acción. En cambio, para saber si quien está llevando a cabo la acción es él, ella o ellos, hay que ver la forma del verbo. Por lo general, cuando se separa el pronombre es porque se quiere dar énfasis. Por eso, cuando se traduce la Biblia al inglés, a esos pronombres hebreos se les añade algo para darles más fuerza. Por ejemplo, en Miqueas 7:7, la versión NBI, traduce el pronombre hebreo diciendo, «Pero en cuanto a mí, miraré al Señor». En conclusión, al trabajar con varios idiomas a la vez, no hay que olvidar que la función de indicar quién realiza una acción puede estar marcada por el orden de las palabras, el cambio en la forma del sustantivo o del pronombre, o el cambio en la forma del verbo.